Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema de introducción a la probabilidad. Este es parte del tema 6 del programa del curso. Ya solamente nos queda este tema y el tema de distribuciones de probabilidad y finalizamos con un temario del curso. Entonces, ¿qué es la probabilidad? Y este es un concepto muy importante para el área de inferencia, para la estadística inferencial. Muchos temas que se refieren a la estadística inferencial tratan o utilizan la probabilidad para obtener los resultados. Entonces, este concepto de probabilidad lo van a tener desde ahora, a partir de este momento, hasta que lleguen al curso de Estadística 2. Y ahí lo van a utilizar muchísimo. Entonces, ¿qué es la probabilidad? ¿Qué es algo que es probable? Es algo que pueda que suceda o pueda que no suceda. Entonces, hay diferentes niveles de probabilidad. Así como hay probabilidades que se acercan a cero, o son cero, prácticamente es decir, eso no va a suceder. Así como hay probabilidades que son altísimas, en donde se acerca al valor de 1 o es 1, y vamos a decir, es muy probable que suceda o es un hecho que suceda. Entonces esos son los dos extremos de probabilidades. Así como hay posibilidad de que no suceda nada, y eso estamos hablando hacia el lado del cero, así como hay probabilidades que es casi un hecho que suceda. Y en medio de todo esto, de estos dos números, pues se encuentran varios niveles de probabilidades que vamos a ir viendo durante esta lección. Y les comenté que lo utilizamos desde este momento hasta el siguiente curso. Pero bueno, resulta que también en algunos cursos de ustedes, como en el área de mercadeo, además de utilizar la estadística descriptiva que ya la estudiaron en este curso, también van a poder trabajar con predicciones. Y entonces, cuando trabajamos con predicciones, estamos hablando que trabajamos con probabilidades. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para tratar de predecir el futuro, para manejar ciertas incertidumbres en algunos resultados. Es decir, como no tenemos la certeza de que algo va a suceder, entonces vamos a trabajar con una probabilidad y basada en esa vamos a decir qué sucede o no un evento. Vean donde dice aquí que el valor de probabilidad siempre es un valor que está entre 0 y 1. Es decir, no hay probabilidades mayores a 1 ni hay probabilidades menores a 0. No existen las probabilidades negativas. Y si algún resultado en algún momento les da negativo, entonces significa que hicieron algo mal en la fórmula. Nunca las probabilidades son negativas. Y tampoco son superiores a 1. Aquí estamos hablando de que este es un 0, si lo vemos en términos porcentuales, un 0% y un 100%. Pero es distinto, recuerden los conceptos de porcentaje, proporción y ahora tienen un tercero, probabilidad. El término proporción y probabilidad son prácticamente iguales. Lo que pasa es que las formas de obtener las probabilidades no son iguales a las de obtener las proporciones. Pero la igualdad, por lo que son muy parecidas ellos dos, es porque siempre su valor va a ser un número entre 0 y 1. Mientras que el porcentaje es que multiplicamos por 100 ese valor, ya sea el valor de probabilidad o el valor de proporción, y al multiplicarlo por 100 nos va a dar un porcentaje. Entonces también una probabilidad puede ser dada en términos porcentuales. Lo que pasa es que si yo solicito probabilidad, espero un valor entre 0 y 1. Un poco más de para qué se usan, tasas de
mortalidad en el cálculo de pólizas de seguro, predicciones a todos los niveles, en este caso una predicción de nivel de ventas, predicción de tiempo de realización de proyectos empresariales, estimación de variables de estructuras de puentes en el área ingenieril y lo que son toma de decisiones en materia de inversiones. Entonces, para todo esto utilizamos probabilidades. Y resulta que un poco de teoría, que es parte de lo que ustedes van a leer en el capítulo indicado en las orientaciones, resulta que las probabilidades son de tres tipos. Hay una probabilidad clásica, hay una probabilidad empírica y una probabilidad subjetiva. ¿Qué es lo que quiero de estas tres? Más que aprenderse el nombre, es de dónde viene. Entonces, empiezo con la probabilidad subjetiva. Es una probabilidad que no necesariamente hay datos para poder analizar la probabilidad, sino un experto, normalmente un experto en algún campo, va a indicar en términos de probabilidad qué sucede. Entonces aquí pongo mucho el ejemplo de los meteorólogos, que no necesariamente van a ver datos, ahora hay más instrumentos que recolectan datos para poder tener más información, pero no necesariamente van a ver datos para que un meteorólogo pueda ver a raíz de cómo se encuentra las nubes ubicadas, el viento, la velocidad del viento, etcétera, y pueda dar una predicción del tiempo basado en una probabilidad. Entonces recuerden que una probabilidad puede que suceda o no. Por eso muchas veces sucede de que, bueno, predijeron lluvia, no llovió. Bueno, sí existía una probabilidad de lluvia, pero resulta que no llovió porque las condiciones cambiaron. Entonces, la probabilidad subjetiva, vean que no existen datos para poder dar información. Pero en el momento en que yo tengo datos y puedo analizar esos datos, entonces entro dentro de las dos, o probabilidad clásica o empírica. Y la diferencia básica de ellas dos es que la probabilidad clásica es una probabilidad en donde yo tengo un proceso claro y analizo los datos que están en ese proceso en ese momento. Mientras que una empírica normalmente es una probabilidad histórica, donde en algún momento se recolectaron datos y se analiza. Realmente los conceptos de ellos son importantes, y no, lo que quiero es la aplicación de esa probabilidad. Sí que sepan que existe esa probabilidad subjetiva, que es distinta a las otras dos, en donde sí hay datos. Y esa es la primera fórmula que se ve en probabilidades, en donde para obtener una probabilidad de un evento, y ahorita vamos a ver todos esos términos que están ahí, un evento, para obtener su probabilidad, yo voy a ir a tomar el número de resultados que sucedieron en ese momento, que están en mi pregunta, y voy a dividirlo entre el total de resultados posibles. Si ustedes ven, esa fórmula es exactamente igual a la fórmula que utilizamos para obtener una proporción, en donde recuerden que para obtener una proporción nosotros tomamos una variable que estemos estudiando y la dividimos entre el total de la muestra. Ya aquí no le llamamos muestra, ya aquí tiene otro término que se llama espacio muestral. Más adelante lo vamos a ver en los términos. Y entonces, para obtener una probabilidad simple, esta es la primera fórmula de probabilidad 10. Una probabilidad simple es básicamente obtener una proporción. Recuerden que este valor nos da un número entre 0 y 1. Y entonces, en este ejemplo, nos indican que hay 50 personas, esta es la muestra. De estas 50 personas se obtuvo en una encuesta cuántos veían, cuántos veían o cuántas horas de televisión veían. Y entonces en este caso hay 8 personas que no ven televisión en un día,
Hay 20 personas que ven 1 hora, hay 12 que ven 2, hay 6 personas de 50 que ven 3, 3 personas que ven 4 y una persona ve 5 horas de televisión. Entonces, basado en esta información, yo podría ir a obtener probabilidades. Y entonces, las preguntas de probabilidad normalmente son así. Se selecciona al azar una persona, ¿qué pasaría o qué sucede o cuál es la probabilidad de que la persona vea 1 hora de televisión? Entonces, recuerden la fórmula que acabamos de ver, una fórmula de probabilidad simple, en donde voy a tomar el número de resultados favorables de lo que estoy estudiando, de la pregunta, y lo voy a dividir entre el total de resultados. Es decir, voy a ir a ver cuántas personas ven 1 hora de televisión y lo voy a dividir entre el total de personas de mi muestra. ¿Cuántas personas ven televisión? 20. ¿Cuánto es el total de mi muestra? 50. Entonces, 20 entre 50 me va a dar la probabilidad. Recuerden que espero cuando pregunto cuál es la probabilidad de que suceda un evento. Yo espero el número en términos de probabilidad, un número entre 0 y 1. Si yo les pregunto cuál es el porcentaje de que una persona vea 1 hora de televisión, entonces su respuesta va a ser un 40%. En términos de probabilidad, un número entre 0 y 1. Y si pregunto por el porcentaje, entonces ustedes me van a dar el porcentaje. ¿De cuánto implica eso? Recuerden que yo les decía cuando veíamos los números relativos que es más fácil analizar un porcentaje. Entonces, por eso de repente las respuestas se dan en términos porcentuales, pero solamente cuando yo lo pido. ¿Ok? Eso es para que tengan bien claro el concepto entre lo que es una probabilidad y un porcentaje. Son dos cosas distintas. Uno es un número entre 0 y 1 y el otro al multiplicar por 100 obtengo el porcentaje. Entonces básicamente para obtener estas probabilidades utilizo la fórmula de probabilidad simple. De igual forma yo podría obtener acá cuántas personas no ven tele o cuál es la probabilidad de que una persona no vea televisión. Entonces nos venimos acá y decimos, hay 8 personas que no ven televisión, 8 de 50. Y esa es la probabilidad de que no vean televisión. Normalmente, basado en datos históricos como es esto, o datos que acabo de recolectar, es decir, probabilidad clásica o probabilidad empírica, entonces yo puedo predecir o yo puedo dar un estimado de qué va a suceder en otro caso. Porque esas probabilidades que acabamos de obtener se van a utilizar no en esta muestra de 50, sino en otros momentos en donde yo puedo o no puedo obtener datos, porque ya los tengo. Entonces no puedo obtener datos, voy a predecir. ¿Basado en qué? Basado en la información que antes pude recolectar. Y bueno, ahí hay otros 2 ejemplos. Cuando son 3 horas, 6 es 3:50. Y este es distinto, 2 horas o menos. Entonces, quiero ir a obtener la probabilidad de que una persona vea televisión 2 horas o menos. Es decir, ya no estoy en una sola línea, sino necesito ver a partir de 2 horas, 1 hora y 0 horas. Es decir, sumo 12 más 20 más 8. Y entonces, ahí está que toda esa sumatoria entre 50 nos va a dar 0.8. Entonces la probabilidad de que una persona vea 2 horas o menos es de 0.8.
Entonces ya aquí empezamos que no solamente voy a poder obtener probabilidades simples, sino que ya voy a poder hacer acumulaciones, como sucedió en este caso. Si vemos la probabilidad clásica, que era la fórmula que acabamos de ver, y la probabilidad empírica, las dos fórmulas son iguales. Cambia un poco el contexto, nada más. Porque recuerden que la clásica son datos actuales, datos que acabo de tomar, y la empírica son datos de datos históricos que sucedieron en algún momento. Entonces, simplemente, ¿cuántas veces ocurrió el evento en el pasado entre el número de observaciones? Pero vean que las fórmulas son exactamente iguales, tanto para una probabilidad clásica como empírica. Y recuerden la probabilidad subjetiva, ¿no? Es una probabilidad estimada y normalmente lo hace un experto. Nosotros hemos visto muchos diagramas. Para la parte descriptiva hay mucho diagrama para poder representar los datos. En el área de probabilidades, no, solamente tenemos un diagrama. Y ese es el diagrama de Venn. El diagrama de Venn lo que hace es representar todo el conjunto, todo lo que puede suceder, todo el espacio muestral. Recuerden que cambiamos el concepto. Diríamos, si estuviéramos en estadística descriptiva, que esta es la muestra o la población. Pero bueno, aquí ya no le llamamos ni muestra ni población. Este rectángulo sería el espacio muestral. Son todos los posibles eventos, todo lo que puede suceder ahí. Y cada uno de los círculos que se introducen en el rectángulo es parte del diagrama y son los eventos, lo que pueda suceder. Entonces hay muchos círculos aquí. Nada más que solamente voy a representar el evento o los eventos que yo estoy analizando. Entonces, en este caso, vean que tenemos un solo evento. En este caso tenemos dos eventos. Y, de hecho, los dos tienen una intersección. Y esto nos lleva a que nosotros tenemos que hacer un repaso de la teoría de conjuntos, de lo que es una intersección, de lo que es una unión. Ahorita lo vamos a ver por ahí. Entonces, básicamente un diagrama de Venn lo que nos enseña es cuánto es todo el espacio muestral y cuáles son los eventos que hay ahí. Entonces, esto es un poquito para reforzar la parte que les dije de cómo se representa una probabilidad. Un número entre 0 y 1. Y entonces, acá se le da un tipo de escala. Y vean que es así. Una escala Likert, en donde decimos que un evento no sucede del todo y un evento sucede, es un hecho que suceda, y en el intermedio hay varios tipos de probabilidades. Aquí hay algo importante y es que de igual forma como analizamos la variabilidad a partir de un porcentaje, decimos que era variabilidad alta o baja, que era un 50%, acá muchas veces a partir de la mitad de los datos, entonces podríamos decir que la probabilidad es alta. Entonces de 0.5 a 1, podemos decir que son probabilidades altas de que sucedan, y de 0.5 a 0, entonces hablamos de que son probabilidades bajas. El 0.5 estaría en un medio y prácticamente podríamos hablar que es alto. Entonces, inferior al 0.5 es donde hablamos de que es bajo. Aquí hay algunos conceptos que ustedes van a ver en el libro, para que les quede más claro. Los voy a repasar un poco acá. Dije que el espacio muestral es sinónimo de muestra o población. Es decir, son todos los posibles resultados de un evento. Entonces, un evento sucede y hay un montón de posibles resultados. Todos estos posibles resultados se les llama espacio muestral y siempre es el que va a ir en la división de las probabilidades que acabamos de ver.
Pero no hemos visto lo que es un evento, que es muy importante. Hemos hablado mucho del evento. ¿Qué es un evento? Realmente un evento es qué puede suceder en ese experimento que yo estoy analizando. O qué puede suceder en esa situación que yo estoy analizando. ¿Qué posibles cosas pueden suceder? ¿Qué posibles resultados puedan suceder? Entonces, cada uno de estos resultados se le llaman eventos en el área de probabilidades. Acá en probabilidades, como las probabilidades iniciaron en los casinos, hay muchísimos ejercicios y muchísima explicación basada en el área de probabilidades. Entonces, por eso por ahí hasta ven por ahí un dado. Y hay muchos experimentos basados en el área de casinos. Entonces, bueno, aquí hay un experimento, recuerden que es un experimento, es un suceso, algo que va a suceder, algo que voy a ir a probar, algún problema que necesito resolver. Esos son experimentos. Y los eventos son los resultados posibles de ese experimento, de ese problema que tengo que resolver. Entonces, si yo lanzo un dado y un posible evento es que salga un número par, puede salir el 2, el 4 o el 6. Si yo vuelvo a lanzar un dado, es posible que salga un 3. O es posible que salga un 1 o un 3. O es posible que salga un 1 y un 3. ¿Será posible que salga el 1 y un 3? En un solo evento no, ¿verdad? En un solo evento o sale el 1 o sale el 3. No podrían salir los dos juntos porque siempre sale solo una cara. Entonces por eso, por ahí sale que no sería posible. Entonces, esos son los eventos. Cada probabilidad que ustedes van a obtener es un evento. Y hay varios tipos de eventos. Ahorita acabamos de ver un evento simple. Y la fórmula del evento simple ya ustedes la conocen. Las fórmulas, las dos fórmulas, que realmente son una, de probabilidad clásica e empírica que acabamos de ver. Esos son eventos simples. Son eventos donde sucede una sola cosa y solo quiero ir a probar o revisar esa probabilidad. Mientras que un evento conjunto es un evento compuesto, que también, vean que lo pongo acá abajo, pues se llama o conjunto o compuesto. Y entonces básicamente lo que hace es que ya no es que voy a ir a describir un solo evento, sino voy a tener varios eventos y voy a ir a obtener la probabilidad de ellos. Normalmente van a ser dos, pero también podría ser más de dos. Y existen fórmulas para obtener probabilidades de eventos compuestos. Ya no sería la misma fórmula que acabamos de ver del evento simple, son otras. Y ahorita las vamos a ver. Estos dos eventos de dependencia e independencia se ven en una fórmula. Hay una fórmula donde la probabilidad depende, un evento depende del otro. Entonces, ¿qué es dependencia? Dependencia es que un evento va a suceder si sucede el otro. Si no sucede el otro, el evento que yo estoy analizando no sucede. Entonces hay dependencia, uno contra el otro. Ahora, ¿qué es un evento independiente? Un evento independiente es que no depende de nadie. Sucede, no importa si sucedió el otro o los otros. Siempre va a suceder. No le afecta a nada. Estos dos términos exclusivos o excluyentes es que pueden suceder al mismo tiempo, entonces a esos se les llaman no mutuamente excluyentes, esos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Y básicamente el enunciado del ejercicio lo va a decir.
E incluso hay unos que por intuición se pueden obtener. Mientras que un mutuamente excluyente o exclusivo significa lo mismo, es que no pueden suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, el de ahora del dado. Cuando yo lanzo el dado no puede suceder que salga el 1 y el 3 al mismo tiempo, porque solamente una cara va a aparecer. Entonces esos eventos son mutuamente excluyentes. De igual forma vean esta moneda, o sale el escudo o la corona. Entonces son mutuamente excluyentes, no pueden suceder al mismo tiempo. Y este es el cuadro que les decía sobre teoría de conjuntos que debemos repasar. Repasar lo que es una unión, ¿ok? El símbolo de la U, o parecido a la U. Entonces, el evento A, estos son eventos, normalmente se denotan con letras mayúsculas. El evento A se une al evento B. Y entonces, cuando sucede eso, es que los dos prácticamente se suman. Y si ahorita van a ver la fórmula, se van a dar cuenta que efectivamente es una suma. Cuando yo tengo una unión entre eventos, entonces yo voy a ir a sumarlos. Cuando tengo una intersección, entonces más bien lo único que necesito es obtener el área en donde se intersecan esos dos eventos. Evento A y evento B se intersecan en el área verde acá. Y también existe una fórmula para obtener intersecciones. ¿Qué sucede con la diferencia? Bueno, si yo quiero restar la probabilidad de un evento A menos la probabilidad del evento B, pues lo único que hago es hacer la resta entre ellos y vean que me quedaría solamente la parte del evento A. Y el último es muy importante porque muchas veces es más difícil obtener la probabilidad utilizando alguna de las fórmulas que vamos a ver. Y si tenemos el concepto de complemento, entonces va a ser más fácil. ¿Qué es un complemento? Un complemento lo que dice es que todo el total del conjunto de probabilidades, la probabilidad máxima que yo tengo es la probabilidad de 1. Entonces yo a la probabilidad de 1 le puedo restar la probabilidad del evento que tengo, del evento que pude calcular. Y entonces 1 menos la probabilidad del evento que pude calcular me va a dar la probabilidad de lo que realmente necesito, de lo que sigue, de lo que no pertenece al evento círculo, que sería lo externo a este cuadrado. Entonces, por ahí en las prácticas vamos a utilizar las probabilidades complementarias. Acá simplemente para que vean cómo se denota una probabilidad. Entonces sería P de entre paréntesis A. Y esta A puede cambiar. Yo les dije que normalmente las probabilidades se denotan con mayúsculas, pero esta probabilidad A tiene un nombre. Entonces ahorita lo vamos a ver en la práctica. Yo lo puedo poner de acuerdo al nombre e indicar de acuerdo al nombre que yo ande buscando. Aquí lo más importante es que P entre paréntesis A, lo que está adentro de esta P es un evento. Y ese evento es lo que yo ando buscando, lo que yo voy a resolver. Esto es una probabilidad simple, también se le llama marginal, cuando hay una unión entre ellos o una intersección. Es decir, cuando tengo una letra aquí que me está indicando que hay dos eventos, no tengo solo uno, vean que tengo el evento A y tengo el evento B, entonces estoy hablando que esto es una probabilidad compuesta o conjunta. Tengo dos eventos que se unen o se intersecan o se condicionan por algún término. En este caso es el O, y ahorita vamos a ver qué significa este O. Y precisamente el que estaba hablando ahora, que también esto es un evento compuesto o
conjunto tiene dos eventos, pero además de esto, esta barra está indicando que es una probabilidad condicional. Estoy condicionando el evento A al evento B. ¿Cómo leo esto? Leo que es la probabilidad de que suceda A, B, dado A. Que suceda B, dado A. ¿Qué significa eso? Que si sucede B, va a suceder A. Y también esta es una probabilidad compuesta en donde tengo dos eventos, pero ellos lo que están haciendo aquí es intersecándose. Lo que hay aquí es una multiplicación entre ellos dos. Y esto es prácticamente como el que hicimos ahora. Entonces, ¿por qué se le llama probabilidad de Laplace? Laplace fue el que lo hizo, pero a esto se le llama probabilidad clásica. Entonces vean que es exactamente la fórmula que vimos ahora y en donde yo puedo obtener del total de círculos que hay aquí, que son 8, puedo ir a obtener cuántos, cuál es la probabilidad de que sea azul, cuál es la probabilidad de que sea acá azul y la probabilidad de que sea rojo. Ok, y entonces básicamente las reglas son las fórmulas. Entonces, ya vimos la primera fórmula, que es la fórmula de probabilidad simple, donde solamente voy a tomar el valor de la cantidad que ando buscando, que es de mi pregunta, y la voy a dividir entre el total del espacio muestral. Esta es la primera. Vamos con la segunda. La segunda regla se llama regla de adición. Y la regla de adición, vea el símbolo que está utilizando. Está utilizando el símbolo no. ¿Y cómo sé que una probabilidad, que dos eventos se van a unir? Por la pregunta. La pregunta debe tener uno. Entonces, la pregunta tiene un no. Yo necesito ir a conseguir o encontrar la probabilidad de que suceda A o suceda B. Y con solo eso ya yo sé que la fórmula que debo utilizar es la adición y ella indica lo siguiente. Vaya y tome la probabilidad de A, pero ustedes ya saben obtener la probabilidad de A, porque esta es la probabilidad simple. Entonces, la primera fórmula que acabamos de repasar se va a utilizar para obtener las fórmulas ya de eventos compuestos, como esta. La probabilidad de A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección entre ellos. Entonces resulta que el I indica intersección. ¿Y cómo obtengo una intersección? Ahorita vemos una fórmula acá, pero también les voy a explicar en la práctica qué sucede cuando trabajo con tablas de contingencia. Porque cuando trabajo con tablas de contingencia, la situación es distinta para obtener las intersecciones. Ok, entonces, básicamente esta es la fórmula cuando tengo mi pregunta el O. Mucha de la información que dice por acá es que, ¿qué pasa si yo no tengo intersección? Vean que esta fórmula sucede o la utilizo cuando tengo eventos no excluyentes. Es decir, cuando tengo acá una intersección. Porque la voy a poner aquí. Esta que está aquí es esta probabilidad que está aquí en el diagrama de Venn. Ahora, ¿qué pasa si yo veo que mis eventos no se unen de ninguna manera? Son exclusivos o excluyentes. Entonces resulta que esta probabilidad no existe. Entonces por eso por aquí dice que cuando hay mutuamente excluyentes, entonces el valor de probabilidad entre A y B va a ser 0. Pero eso lo vamos a ver en cada ejercicio. Entonces ahí están los conectores lógicos.
Si el conector lógico que tiene su pregunta es O, entonces ustedes saben que va a tratar una unión y por lo tanto la fórmula que van a utilizar es esta. Mientras que si su conector lógico es I, entonces ya no van a utilizar esa fórmula, sino van a utilizar una fórmula de intersección. Y repito, la fórmula de intersección, esta que está aquí, se utiliza solamente cuando no tengo tablas de contingencia. Cuando yo tengo una tabla de contingencia, no utilizo esta fórmula. Entonces, ¿qué me está diciendo esta fórmula? Me dice que voy a ir a obtener la probabilidad de A y B. Entonces, para obtener la probabilidad de una intersección, la probabilidad de esta parte que aquí que está rayada, esta que está aquí, lo que voy a hacer es multiplicar sus dos probabilidades, la probabilidad de que suceda A por la probabilidad de que suceda B. Y con eso entonces obtengo la probabilidad de la intersección. Vean que aquí abajito les puse de que puede ser más eventos, claro. Entonces yo podría, en lugar de tener 2, tener 3 eventos y los 3 los voy a multiplicar. Repito, la mayoría de veces vamos a ver en este curso 2 eventos. Entonces por eso las fórmulas prácticamente las vamos a ver de esta forma. Vean el ejemplo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean corazones? Es decir, de esta baraja de cartas, quería ver si las dos cartas que yo voy a restituir, las dos sean corazones. Entonces significa que una sea corazón y la otra también. Entonces, por lo tanto, voy a ir a ver que hay 13 cartas corazón de 52 por 13 de 52 y resulta que la probabilidad está bien baja de que las dos sean corazones. 0.0625. Y la última fórmula para obtener probabilidades es la fórmula de probabilidad condicional. También es compuesta, recuerden que un evento compuesto es cuando tiene 2 o más eventos, pero la diferencia acá es que esta barra nos está indicando que uno está condicionado al otro. Entonces la probabilidad de que suceda B dado A, es decir, sucede A y sucede B. No sucede A, no sucede B. Y ahí está el concepto de dependencia. Entonces, cada vez que yo tengo una probabilidad condicional como esta, también tengo dependencia. Hay un evento dependiente. ¿Quién es dependiente acá? Si sucede B, dado que sucede, la probabilidad que suceda B, dado que suceda A, entonces sucede A, es un evento independiente, y si sucede A, sucede B. Por lo tanto, B es un evento dependiente. Y por lo tanto, cuando yo tengo esta fórmula, debo utilizar esta fórmula de acá, en donde yo hago la intersección entre los dos eventos, entre la probabilidad del segundo evento que está aquí. Vean que concuerda esta A con esta A que está aquí. Y normalmente la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que suceda B dado que sucede A? Y ese dado que es la forma en donde ustedes van a encontrar que se trata de un evento condicional y que deben utilizar esta forma. También puede ser que el conector sea sabiendo que o dado que. Ok, entonces esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora ustedes tienen una práctica que es práctica Banco 1.4 y esta práctica se les agregó 2 preguntas. Bueno, había una pregunta que no habíamos desarrollado, ahorita vamos a desarrollar.
Y la pregunta 4. Vamos a empezar con la pregunta 4, que es obtener las probabilidades. Entonces, recuerden el concepto. ¿Para qué obtengo probabilidades? Para poder predecir. Porque yo ya tengo datos, ya sea datos actualizados, ya sea datos históricos, y yo quiero a partir de ellos ir a hacer un tipo de predicción. En este caso, ya nosotros tenemos datos. Estos datos del banco ya los habíamos analizado y habíamos hecho algunas tablas de contingencia para algunas preguntas que teníamos acá. Entonces, yo voy a ir a utilizar esas tablas para obtener las probabilidades. Yo les dije cuando vimos las tablas de contingencia que ese es un inicio para obtener probabilidades. Es decir, yo puedo hacer una tabla de contingencia y esa información me va a funcionar para obtener las probabilidades. El primer paso entonces fue realizar la tabla de contingencia. Y ustedes lo van a ver en los ejercicios que les van a quedar para su práctica. Ustedes van a, en la práctica que les voy a dejar para que hagan durante la semana, tienen un ejercicio en donde hay una información del banco y saldos y años. Y lo primero que deben de hacer es la tabla de contingencia. ¿Para qué? Para que después, basado en ello, ustedes puedan obtener probabilidades. Entonces, muchas veces el paso previo es ese. Pero bueno, a veces también ya les doy la tabla. Ustedes a partir de la tabla obtienen las probabilidades. Pero también puede suceder que no les doy la tabla, sino les doy información, como este punto, este 7 de la práctica. En un momento lo vamos a hacer, en donde a partir de información que yo les doy, ustedes obtienen las probabilidades. Entonces hay dos formas. Por información que yo les dé, no necesariamente en una tabla, y también por medio de tabla de contingencia. Ustedes pueden obtener las probabilidades. Entonces vamos a irnos al archivo y voy a obtener estas probabilidades. El punto 4 dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente? Entonces, yo tengo ya estos clientes que yo saqué, pero ya ahora yo quiero predecir. Ya no quiero a estos necesariamente, sino que puede ser de otros clientes que vayan llegando a este banco y yo quiero saber qué sucede. ¿Cuál será la probabilidad de que un cliente nuevo llegue al banco, no utilice tarjeta de débito? Entonces, nosotros ya hicimos una tabla en donde hicimos la relación entre utilizar tarjeta de débito y realizar transacciones por internet. Recuerden que esta tabla de contingencia lo que me ayuda es relacionar variables. Y en este caso me está relacionando variables cualitativas. En donde tengo que hay personas que sí utilizan la tarjeta de débito y las que no. Y hay personas que sí realizan transacciones por internet y las que no. Entonces, basado en esta información, yo puedo obtener las probabilidades. Entonces, vean que la primera es la probabilidad de que no utilice tarjeta de débito. Entonces, nos venimos a la tabla de contingencia y vean que estoy utilizando la de frecuencias absolutas dobles. ¿Por qué? Porque yo necesito los datos absolutos. Yo necesito el conteo. A veces se puede utilizar alguna otra medida como el promedio, pero normalmente las probabilidades se basan en conteos. Vean que la de la tabla de contingencia de frecuencias relativas dobles, lo que tengo son porcentajes. Yo esos no los podría utilizar. Ok, entonces,
¿cuál es la probabilidad de que un cliente utilice tarjeta de no utilice tarjeta de débito? Entonces nos venimos acá, los que no utilizan tarjeta de débito, y esto es una probabilidad simple. ¿Por qué? Porque solamente estoy trabajando con un solo evento. Entonces vamos a ver el punto 4 y vamos con el 4.1. Yo voy a ir a obtener la probabilidad de que suceda un solo evento, de que no utilice tarjeta de débito. ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente los eventos se clasifican con letras mayúsculas? Sí, pero también yo a esta letra mayúscula le puedo dar un nombre. Y me gusta más porque de hecho la probabilidad de A, tendría que irme otra vez a la pregunta para ver de qué era, qué significaba ese A. Entonces puede definir que A es no débito. Pero también yo podría poner probabilidad de no débito de una vez. Y entonces con eso ya estoy indicando que voy a ir a obtener la probabilidad de que los clientes no utilicen tarjeta de débito. ¿Y esa probabilidad cómo la obtengo? Esa probabilidad la obtengo con la variable en el numerador. ¿Quién sería? Serían todos los que no utilizan débito. Entonces nos venimos acá y vemos todos los que no utilizan débito. Acá está no débito. ¿Y dónde está todos los que no utilizan débito? En los totales. Entonces, las probabilidades simples, vamos a ponerlo aquí. Esta es una probabilidad simple. Se obtienen en los totales de una tabla de contingencia. Porque aquí yo sé que hay 52 personas que no utilizan tarjeta de débito del total de 90 que tenemos en nuestra base de datos. Y sé que hay 38 personas que sí utilizan tarjeta de débito. Entonces, acá lo que voy a seleccionar son las 52 personas que no utilizan tarjeta de débito y las voy a dividir entre quién, entre el total del espacio muestral. Entonces, en otros términos, sería el total de la muestra. Entonces, 52 de 90, y esto es una probabilidad. Debe quedar en términos de 0 y 1. Vean que es un poquito superior a 5, podríamos decir que la probabilidad es alta. O a veces se le pone relativamente alta por estar tan cercana al punto 5, que sería la mitad, que hacemos la división entre probabilidad alta o baja. Entonces, el 4.1 es un evento simple, el cual yo puedo denominar al evento no débito algún nombre relativamente pequeño, que sepan de qué están hablando, y además de eso, yo voy a ir, si tengo tabla de contingencia, que es como lo estamos haciendo ahorita, si tengo tabla de contingencia, entonces puedo tomar la tabla de contingencia, me voy al total de la variable que me están diciendo, y ese total lo divido entre el total del espacio muestral, que sería 90. Entonces ya sabemos que la probabilidad de que un cliente nuevo no utilice tarjeta de débito es de 0.58, que es bastante alta, podríamos decirlo. Y recuerden que en algún momento hablábamos de que estos son parte de los datos de análisis para poder hacer algunas estrategias en el banco. Si yo quiero que utilicen más tarjeta de débito, bueno, intentemos dando más beneficios con esa tarjeta. Si la utilizan, entonces tienen ciertos beneficios para ver si podemos aumentar más este asunto. Recuerden que estamos tratando de predecir basado en datos que yo ya tenía.
Vamos con el 4.2. Si realiza, ¿cuál es la probabilidad que un cliente sí realice transacciones por internet? Otro evento simple, porque vean que simplemente tengo un solo evento, el cual es que sí realice transacciones por internet. Entonces vámonos a hacer la solución del 4.2. Entonces, el 4.2 indica, y siempre es necesario que ustedes me pongan la probabilidad, aunque sea de A a B, pero que siempre me pongan probabilidad de no débito o probabilidad de sí internet. Va a ser igual a qué. Y entonces, como es un evento simple, sabemos que tenemos que irnos a los totales. Y entonces dice que si realice transacciones por internet, aquí está la variable, transacciones por internet, que si realice y nos voy al total. El total son 24. Entonces, como sabemos que por la fórmula clásica, vamos a poner 24 del total del espacio muestral. Entonces está bastante bajo. Nos damos cuenta que los que realizan por transacciones por internet son apenas 1.27 del total de personas. Entonces estoy diciendo que la probabilidad baja. ¿Verdad? Es inferior a 0.5 y entonces la probabilidad baja. Dos eventos simples. Vamos con los siguientes y nos vamos a dar cuenta que los siguientes son distintos. Los siguientes dice, ve al 4.3, utilice tarjeta de débito y no realice transacciones por internet. Estamos hablando de un evento compuesto en donde está su conector y vean el 4.4, no utilice tarjeta de débito y sí realice transacciones por internet y esto es un O. Y el último, utilice tarjeta de débito, dado que realice transacciones por internet. Entonces vean el conector. Es una condición, un evento condicional. Entonces, vemos que el 4.3, 4 y 5 son eventos compuestos. Todos ellos son eventos compuestos. Tienen más de un evento. Entonces, son probabilidad de eventos compuestos. Y bueno, cada uno tiene un diferente conector. Entonces, el 4.3 habla de que utilice tarjeta de débito, entonces sí débito, y no realice transacciones por internet. No internet. Entonces le voy a poner aquí, sí débito o no internet. Como sé que es el evento o es su conector, perdón, no es O, es sí. Como sé que su conector es I, entonces sé que debo ir a encontrar la intersección. Entonces lo que necesito aquí es encontrar la intersección. Recuerdan que les dije que la fórmula de intersección que está en la presentación se utiliza solamente cuando no tengo tablas de contingencia. Cuando tengo una tabla de contingencia no debo utilizar esa fórmula. Entonces, cuando tengo tabla de contingencia es mucho más sencillo encontrar la intersección. Básicamente en la tabla de contingencia ustedes van a ver los totales que ya nos dimos cuenta que nos van a funcionar cuando hacemos cálculo de probabilidades simples. Pero tengo datos internos y los datos internos básicamente son intersecciones. Es decir, ¿qué sucede con este 34? Este 34 son 34 clientes que no utilizan tarjeta de débito y tampoco realizan transacciones por internet. Y vean cómo acabo de mencionarlo. Y ese I me está dando una intersección. Lo que estoy haciendo entre los dos es que digo que es 34 pertenece a estos dos eventos.
igual 32. 32 es que si utiliza tarjeta de débito y no realiza transacciones por internet. De igual forma con el sí. ¿Qué significa este 6? Significa que sí utiliza tarjeta de débito y sí realiza transacciones por internet. Por lo tanto, para obtener una intersección en una tabla de contingencia, básicamente me voy a ir a los datos internos. Ya no me van a funcionar los totales, sino los datos internos. Y los datos internos me van a decir este que está acá. Entonces busco sí débito y no internet. Busco sí débito, acá está, y no internet. Estoy hablando de este 32. Entonces 32 va a ser mi numerador. 32. ¿Entre quién? Entre el total del espacio muestral, entre 90. Entonces 32 de 90 va a ser la probabilidad de que tenga un cliente que sí utilice tarjeta de débito y no realice transacciones por internet. También es baja la probabilidad, es de 0.36. Entonces, repito, cuando yo tengo preguntas de intersección con tablas de contingencia, no debo utilizar la fórmula de la presentación. ¿Cuál fórmula? Bueno, la fórmula que vimos por acá, en donde los dos eventos se multiplican. No debo utilizarla. Esta la utilizo básicamente cuando, y aquí hay algo muy importante, cuando los eventos son independientes. En este momento ustedes no saben si esos eventos son independientes o no, pero sí sabemos que por tabla de contingencia conozco cuántos serían los que pertenecen a dos a la vez. Es que, ¿qué sucede? Que muchas veces si yo no tengo información para hacer una tabla de contingencia, si no tengo una base como estas, si no tengo solamente datos escritos en un enunciado, entonces muchas veces sí debo hacer la multiplicación, si no de otra forma no puedo obtener las intersecciones. Pero en este caso no. ¿Ok? Las tablas de contingencia siempre van a ayudar a que podamos utilizar una fórmula simple. Vean que esta es la fórmula simple. Nada más que el dato que está aquí adentro, este 32, es parte de las intersecciones, parte de los datos que están dentro. Ok, entonces, eso es cuando hablamos sobre una intersección. ¿Qué pasa si hacemos el siguiente, que es sobre O? Y recuerden que el O es una unión. El 4.4 dice, no utilice tarjeta de débito o sí realice transacciones por internet. Entonces, no débito y sí o sí internet. Entonces, no débito, sí internet. Y el O me está indicando unión. Y la fórmula de unión siempre va a ser la misma para cualquier tipo, si ya tenga tabla de contingencia o no la tenga. Y siempre me va a decir lo siguiente. Tome la probabilidad de A. Entonces nos vamos a ir a la fórmula de intersección. De unión, perdón. Tome la probabilidad de A, sume la probabilidad de B y réstele la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Ok, entonces nos venimos acá. ¿Y cuál sería la probabilidad de A? ¿Quién es A? A en mi caso es no débito y B es sí internet. ¿Ok? Entonces, la probabilidad de no débito. ¿Cuál sería la probabilidad de no débito? Entonces voy a ir a tener la probabilidad de no débito. Vean que no débito así solito es un evento simple. Entonces, dice aquí, probabilidad de no débito. Y nos íbamos a los totales, recuerden. Es 52 de 90. ¿Ok? 52 de 90. Más la probabilidad de sí internet.
Ok, es un evento simple también. Entonces nos venimos acá, sí, internet, y dice que es 24. El total son 24 de 90. Menos la probabilidad de la intersección entre ellos dos. ¿Hay intersección entre ellos? En tabla de contingencia siempre hay intersección. Cuando les doy datos que no tienen tabla, no siempre hay intersección. Recuerden que si yo tengo datos internos, siempre son las intersecciones entre los dos eventos. Entonces, la probabilidad de no débito y sí internet, entonces tengo acá no débito y sí internet es 18. ¿18 de qué? De 90. Entonces, menos 18 de 90. No débito e sí internet. Y resulta que esta es la probabilidad de que un cliente no tenga tarjeta de débito, no utilice tarjeta de débito, pero sí haga transacciones por internet. Vean que es más alta. No débito o sí internet. Y entonces, bueno, aquí resulta que esta probabilidad es alta. La voy a volver a hacer porque vean que todos tienen un común denominador. Todos tienen un común denominador de 90. Por lo tanto, entonces yo podría hacer 52 más 24 menos 18 entre 90. Y es exactamente igual. 52 más 24 menos 18 y todo esto entre 90. Y es exactamente igual a haber hecho lo de arriba. Nada más que tengan presente que cada uno de estos eventos, vean que los separé acá, cada uno de ellos son probabilidades, porque lo que tenemos que restar o sumar son probabilidades. Acá simplemente porque matemáticamente da igual. Entonces podríamos hacerlo así. Y entonces de esta manera utilizamos la fórmula de unión. Vamos con la última, en donde nos dice, nos condiciona la probabilidad. Yo quiero ir a obtener la probabilidad de que utilice tarjeta de débito dado que realice transacciones por internet. Y entonces aquí va una de las cosas más importantes sobre la condición. Recuerden que la condición siempre va a haber un evento que condiciona y un evento condicionado. Va a haber un evento que si sucede, entonces el otro sucede. Si no sucede, el otro no sucede. Y resulta que este segundo es el que siempre va a denominador. Si yo a esto le doy vuelta, yo di vuelta a la fórmula y la probabilidad es distinta. Entonces siempre tenemos que saber quién va de primero y quién va después de este símbolo. Entonces, ¿cómo lo sé? En la práctica, siempre que tenemos el dado que, el evento que está posterior al dado que, es el segundo evento que va a ir aquí. ¿Ok? Entonces, porque yo no siempre se los doy así. A veces les digo, dado que realiza transacciones por internet, utilice tarjeta de débito. Entonces, lo que está justo después del dado que es el segundo evento. Ok, entonces, dado que realice transacciones por internet, entonces vamos a poner la probabilidad si internet, aquí, si internet, dado que si realice transacciones por internet, utilice tarjeta de débito. Y entonces nos venimos acá y aquí utilice sí débito. Entonces, el evento que está justo después del dado que, o sabiendo que es
el evento que va después del símbolo. Y así nunca se van a perder y nunca van a hacer al revés la fórmula. ¿Okay? Independientemente cómo se las pregunte, porque a veces les doy vuelta a esa pregunta. La fórmula dice, vaya y tome la intersección entre ellos dos y divídalo entre el evento segundo que está aquí. Vaya y tome la intersección entre ellos dos y divídalo entre el evento segundo que está aquí. Ok, entonces voy a ir a ver cuál es la intersección entre sí débito y sí internet. Sí débito, sí internet, dice que es 6. Ok, entonces voy a poner el 6 entre la probabilidad de que, voy a ponerlo en términos de probabilidad, 6 de qué? 6 de 90, ¿verdad? Porque es la probabilidad de la intersección de ellos dos. Eso dividido entre el segundo evento que está aquí, sí internet. Vean que sí internet es un evento simple. Sí internet, aquí está internet, sí internet es 24. 24 de 90. 24 de 90. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente utilice tarjeta de débito y también haga transacciones por internet? Es de 0.25. Con solo el dato absoluto nos dimos cuenta que era bastante bajo. La probabilidad es baja, de 0.25. Entonces, de esta forma es que se obtienen las probabilidades cuando tenemos tablas de contingencia. ¿Qué pasa si yo no tengo una tabla de contingencia? Ese es el punto 7 de la práctica que ustedes van a desarrollar. Vean que simplemente en punto 7 dije, un inversionista compró 100 acciones en el Banco 1 y 100 en Electronics SP. La probabilidad de que las acciones del Banco 1 incrementen su valor en un año es 0.7. Y la probabilidad de que las utilidades de Electronics SP se incrementen en el mismo periodo es 0.6. Lo único que les estoy dando son dos probabilidades de incremento de esas acciones. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambos lotes de acciones incrementen el precio en el valor en el periodo? Recuerden que el ambos está indicando un conector y. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Sería ir a tomar la probabilidad de Banco 1, del incremento de Banco 1, que es 0.7, y lo multiplico por la probabilidad de Electronics SP, que es 0.6. Vean que aquí utilicé entonces la fórmula que viene en la presentación. Utilicé la fórmula de probabilidad de la intersección, que es la multiplicación de los dos eventos. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer, no tengo tabla de contingencia para saber cuál es la intersección de ellos dos. Lo único que sé son totales de cada uno. Entonces, como sé totales, lo que voy a hacer es multiplicarlos. Y Electronics SP. Y entonces, para obtener la probabilidad de Banco 1 y Electronics SP, lo que hago es la multiplicación de los dos eventos. A eso me refiero es, si yo no tengo tabla de contingencia, entonces ahora sí puedo utilizar la fórmula. Y la última es, ¿cuál es la probabilidad que las acciones Banco 1 incrementen su precio y las de Electronics no? Entonces, Banco 1 incrementen el precio, dice que es de, la probabilidad que incremente el valor es de 0.7.
Entonces ya sé que este es 0.7. Y vean dónde está el conector y entonces tengo que hacer otra vez otra multiplicación. Pero me está diciendo que la de Electronics SP no. Y aquí voy a utilizar la fórmula de complemento. Lo único que tengo yo aquí es que el incremento de Electronics sea 0.6. Pero yo necesito que no incremente. ¿Cómo hago? Entonces, no incremento de Electronics SP. El no incremento de Electronics SP sería entonces, ¿cómo lo obtengo? Y aquí está la aplicación de la regla del conjunto de complemento que les había mencionado. Sabiendo que tengo una probabilidad, entonces para obtener el otro lado, yo tengo el sí incremento, necesito el no incremento. Para obtener el otro lado, voy a ir a utilizar la probabilidad total y le quito ese. Entonces, para saber cuánto es la probabilidad del no incremento, tomo el 1 y le resto el 0,6, que es el incremento, es el que tengo. Entonces yo sé que la probabilidad de no incremento de esas secciones es de 0.4. Y ya ahora sí, puedo ir a hacer lo que necesito. Necesito ir a ver que van 1 incremente y no incremento del Electronic SP. Entonces, sé cuánto es la probabilidad de Bank 1, es 0,7 de incremento. Y la probabilidad de un incremento de Electronics SP es 0.4. Y por lo tanto, la respuesta es 0.28. También es bastante baja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que las acciones de Bank 1 incrementen su precio? Y las de Electronics SP no, es de 0.28. Entonces, al parecer, vean que la intersección entre ellos dos es 0.42. El hecho de que Bank 1 incremente y Bank 2 incremente es mucho más alto al que Bank 1 incremente y no incremente Electronics SP. Entonces, si hay un tipo de ligue, las dos están un poco ligadas, no podríamos decir que las probabilidades son altas, porque vean que no superaron el 0.5. Pero sí podríamos decir que hay más ligue entre las dos empresas de que incrementen al mismo tiempo a que una incremente y otra no, porque vean que la probabilidad es mucho más baja. Y son parte de las conclusiones que podríamos obtener de las probabilidades. Entonces, lo que les queda es resolver el resto de la práctica y con eso terminaríamos el tema de probabilidades. Para empezar, el tema de distribuciones de probabilidad.